Buenos días. La presente exposición forma parte del curso Mediación y Resolución de Adecuada a Conflictos, perdón. Nuestro grupo está conformado por Carolina Chinchilla Rojas, María Paula Rojas Jiménez y mi persona, Tiffany Paola Calvo Jiménez. Nosotras elegimos el tema la educación emocional como estrategia preventiva de conflictos en adolescentes. Como objetivos decidimos establecer el analizar la relación entre competencias emocionales de los adolescentes y la manifestación de conductas conflictivas en el entorno educativo. Adicionalmente, evaluar el efecto de los programas educativos emocional, perdón, de los programas de educación emocional en la disminución de conflictos interpersonales entre adolescentes. Y finalmente, analizar y proponer lineamientos educativos basados en los resultados obtenidos para fortalecer la prevención de conflictos mediante la educación emocional. Nosotras consideramos que este tema es importante debido a que la educación emocional ha adquirido gran importancia en el ámbito educativo, principalmente cuando se aborda en la etapa de la adolescencia, ya que es una etapa que se caracteriza por presentar una intensidad emocional demasiado grande y una capacidad de autorregulación muchísimo menor. Actualmente no resulta extraño para los docentes notar que la mayoría de adolescentes no siempre logran identificar y sobrellevar sus emociones de la manera más adecuada y que es que justo ese es el motivo por el cual se suelen presentar o suelen tener mayor propensión a involucrarse o demostrar conductas agresivas en ese sentido. La violencia escolar puede comprenderse como un producto de emociones mal gestionadas por parte de adolescentes que carecen de las herramientas necesarias para evitarlo. Actualmente se ha recurrido a implementar diversos programas de educación emocional con el objetivo de ayudar a los adolescentes a comprender y autorregular sus emociones. Esto con la intención de prevenir futuros conflictos interpersonales. Sin embargo, es inevitable preguntarse cuál ha sido el efecto real de estos programas y adicionalmente, por qué en algunos casos no resultan lo suficientemente efectivos. La implementación de lineamientos educativos representa una de las estrategias más prácticas y sostenibles para abordar los conflictos dentro del sistema educativo. Es por ello que la presente exposición tiene como propósito presentar algunos de los resultados relevantes sobre la educación emocional y al mismo tiempo aportar propuestas de lineamientos o estrategias que puedan contribuir al fortalecimiento de la prevención de conflictos en adolescentes. Marco teórico. A continuación se explicarán ciertos conceptos clave para la comprensión de este trabajo. Conflicto y resolución de conflictos. Un conflicto es un suceso ocurrido entre más de una persona, donde se cuenta con una oposición acerca de valores, puntos de vista o actitudes. No se puede decir que necesariamente un conflicto sea negativo o se relacione con la agresión, pero puede terminar en violencia si se gestiona el desacuerdo de manera inadecuada. La resolución de conflictos son las técnicas utilizadas para que un conflicto finalice de manera positiva, pudiendo sacar el mayor provecho de él. La resolución de conflictos entre adolescentes ha sido estudiada en diversas ocasiones, pero usualmente se dejan de lado ciertas dimensiones importantes que se relacionan con los mismos, como lo son los estereotipos de género y el contexto socioeconómico del que provienen ambas partes. Estereotipos de género en la resolución de conflictos. Se han encontrado diversas diferencias en la forma de resolver conflictos entre adolescentes hombres y mujeres. Debido a los roles de género asignados y en menor medida a diferencias biológicas, los chicos tienen comportamientos más agresivos ante el conflicto y actúan desafiantes y poco educados, además de definirse como personas independientes de los demás en sentido emocional. Mientras tanto, las chicas se muestran más pacíficas y expresan sus pensamientos acerca del conflicto con miedo y angustia, ocultando su enojo. Asimismo, se consideran más dependientes emocionalmente de las personas a su alrededor. También se recalca que la mayoría de estilos de resolución de conflictos no se encuentran diferencias significativas entre un sexo y otro, excepto por el estilo competitivo, donde se ve a los hombres como más tendientes a él. Inteligencia emocional y empatía.
La empatía es la capacidad de entender lo que las otras personas están sintiendo emocionalmente, incluso llegando a poder sentir las mismas emociones. La inteligencia emocional comprende el cómo actuamos frente a las emociones de las demás personas, con base en la capacidad de empatía. Si se cuenta con empatía y con inteligencia emocional, se actuará de una forma que no lastime a las demás personas. Educación emocional. Si tomamos en cuenta la definición de inteligencia emocional presentada anteriormente, podemos concluir que la educación emocional corresponde a aquellas estrategias educativas implementadas para aumentar la inteligencia emocional de los adolescentes. Esto es conveniente porque ayuda a los jóvenes a reconocer sus propias emociones y considerar todas las opciones posibles para salir de una mala situación, disminuyendo la cantidad de violencia en los conflictos entre adolescentes, principalmente dados en centros educativos. Se pretende entender que los adolescentes aún son personas en desarrollo y es normal que se comporten de manera impulsiva si no se les dan las herramientas para actuar de manera empática y asertiva. He ahí la importancia de dar una educación emocional a estas poblaciones. Resiliencia. La resiliencia se compone por la resistencia frente a la destrucción, la capacidad de protección de la identidad propia y de formar un comportamiento positivo en las dificultades. Dicho de otra manera, la resiliencia consiste en poder pasar por una situación difícil sin que esto implique un colapso emocional por parte del individuo que la atraviesa. Se introduce la metáfora de la casa de resiliencia, que se compone de la siguiente manera. Los cimientos de esta casa son el tener las necesidades básicas cubiertas y la aceptación de la persona. La planta baja la componen las redes de apoyo, la familia y el sentido de vida que la persona tenga. El siguiente piso está conformado por valores, actitudes, aptitudes, autoestima, competencias, humor y creatividad. Finalmente, el ático son todas las otras cosas que pueden ayudar a formar un carácter resiliente. Estrategia preventiva. Las estrategias preventivas son aquella serie de acciones que se implementan a fin de evitar que la persona en la que se interviene adopte ciertos comportamientos. Para efectos de este trabajo, se busca evitar el comportamiento agresivo a la hora de formar parte en un conflicto. Se debe tomar en cuenta que las estrategias a adoptar deben enfocarse en una perspectiva preventiva, enfatizando la orientación, la construcción de la resiliencia y optando por dar protagonismo a los estudiantes en los procesos para mejorar su desarrollo interpersonal. Sin embargo, los factores que más intervienen a la hora de moldear el carácter de una persona tienen relación con la venta y consumo de drogas por parte propia o de sus familiares, la violencia presente en su comunidad o en su familia, etc. Factores que una institución lamentablemente no puede erradicar. Se sugiere hablar de temas relacionados a estos aspectos en las escuelas y colegios, para así hacerles ver qué cosas de las que ven en su ambiente inmediato son correctas y cuáles pueden llegar a ser problemáticas, ya que desde la mente de un niño o un adolescente estas diferencias morales no son tan sencillas de distinguir. Para el análisis de este tema es importante entender qué es la educación emocional. La educación emocional se centra en enseñar conocimientos sobre cómo reconocer y controlar los sentimientos de una manera saludable. Esto puede generar múltiples beneficios para los adolescentes, como generar una mayor conciencia emocional, identificar sus emociones, expresar sus sentimientos, autorregular sus emociones, tomar mejores decisiones, generar habilidades sociales y comunicativas, resiliencia, entre otros. Como mencionan Canon y Sea, el control de las emociones no es una tarea fácil. Lo que debemos hacer es que estas emociones jueguen a nuestro favor. La clave es utilizarlas de una forma inteligente, para que éstas trabajen en beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos con el objetivo de obtener mejores resultados. Uno de los estudios de caso sobre este tema es el estudio de educación emocional como una herramienta para mejorar el proceso educativo en Colombia, una revisión documental. Este estudio se realizó con el fin de determinar la importancia de la educación emocional en el proceso educativo en Colombia. Con este se logró determinar que la falta de atención a las necesidades emocionales de los estudiantes y la ausencia de herramientas para gestionar sus emociones pueden llegar a limitar su capacidad de concentración, autocontrol y relaciones interpersonales, dejando en evidencia la importancia de generar estrategias de educación emocional para niños y adolescentes en las escuelas y colegios.
Esto para que aprendan a poder regular sus emociones y enseñarles por qué es tan importante esto. Como menciona Cuadrado y Guarán en su estudio, la inteligencia emocional permite el comprender los sentimientos propios y los de las demás personas, lo cual demuestra que es importante enseñarles a los niños y adolescentes desde la escuela y colegio estrategias de educación emocional, no solo como una herramienta de comunicación social, de habilidades sociales, sino también para que ellos puedan comprender lo que están sintiendo, que sepan que es válido y de esta manera se puede reducir el estrés y la frustración de no comprender sus propios sentimientos. Esto les ayudará a sentirse más seguros y aumentar su autoestima porque podrán analizar sus emociones sin autojuzgarse y pueden reflexionar críticamente. El segundo estudio de casos sobre este tema recibe el nombre de Competencias emocionales en el abordaje de conflictos de las adolescentes del Hogar Siembra en San Rafael de Alajuela. En este estudio se logró evidenciar en las adolescentes de este centro que el fortalecimiento de la competencia social dentro del proyecto logró promover espacios que estimularan el diálogo, donde los adolescentes debían trabajar en equipo e interactuar mutuamente para lograr los objetivos planteados al iniciar la actividad, lo cual logró poner en evidencia los resultados y los beneficios de las estrategias de educación emocional con un enfoque de resolución de conflictos en adolescentes. También en este mismo estudio se logró concluir que con el desarrollo de talleres, las adolescentes logran identificar los conflictos vivenciados con sus compañeras y replantean acuerdos basados en un estilo colaborador fortaleciéndose entre sí. En el grupo de participantes, conductas asertivas que no alientan a la violencia. Con todo lo visto anteriormente, queda claro la importancia de la educación emocional en los adolescentes, por lo que resulta necesario el desarrollar estrategias sociales y educativas en las que se promueva la educación emocional en centros educativos. Desde el niños, los estudiantes deben entender sus sentimientos y se les debe demostrar que es válido lo que sienten, siempre y cuando se les enseñe la necesidad de la inteligencia emocional al afrontar conflictos desde un enfoque de respeto. Socialmente, el desarrollo de espacios recreativos donde se promueva el trabajo en equipo, la comunicación, es una estrategia que puede ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades comunicativas y el pensamiento crítico para la resolución de conflictos. Podemos concluir que la educación emocional es la herramienta que les permite a los adolescentes comprender y manejar sus propias emociones, misma que ayuda a reducir las conductas violentas o agresivas y adicionalmente a mejorar la convivencia. Es decir, que su aporte principal es ayudar a los adolescentes a convertir sus emociones complicadas en decisiones bien pensadas, porque educar emocionalmente es educar la conducta. Adicionalmente, si aplicamos los programas de educación emocional dentro de un ambiente de diálogo y colaboración, se puede fortalecer no solo la comunicación, sino también la resolución pacífica de conflictos. Y el aporte principal de dichos programas vendría siendo la creación de espacios donde el conflicto no sea reprimido, sino gestionado, demostrándole así a los adolescentes que el problema no es tener o expresar sus emociones, sino el hecho de no saber qué hacer con ellas. Finalmente, descubrimos que la implementación de lineamientos de educación emocional es una estrategia preventiva totalmente sostenible y que su mayor importancia es que ayuda a forjar adolescentes más empáticos, más responsables y seguros. Es decir, que una educación que te enseña a pensar pero no a sentir y qué hacer con lo que estás sintiendo podría considerarse desde cierto punto de vista una educación incompleta, dado que dificulta un sano desarrollo humano y aumenta la creación de conflictos. Finalmente, a forma de reflexión, nos gustaría compartir la siguiente frase de David Caruso. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, es el triunfo del corazón no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. Gracias.